Hola a todos, mi nombre es Leonardo Martínez, voy a ser su profesor de física por este año. Y bueno, mi idea, que me costó bastante, es usar este pizarrón digital donde yo puedo interactuar con él. Puedo hacer rayas, etcétera, como si fuera un pizarrón. Y para poder ir aprendiendo, y a su vez, me ven ahí abajo en la esquina inferior izquierda, para tener un poco más de contacto, que es un poco más personal esto y no solo algo donde ustedes no me puedan ver. Eh, ¿Qué estudia la física? Les dejé un material en la plataforma CREA para que ustedes vayan avanzando. ¿Qué estudia la física? La física es una ciencia que estudia todo lo que pasa alrededor nuestro, a varias escalas, ¿no? Desde el universo hasta las cosas más chicas y más simples que se pueden imaginar. El curso de este año estudia determinados temas. El primer tema que vamos a empezar es dinámica. ¿Qué es la dinámica? Bueno, la dinámica de qué es lo que estudia, qué son las fuerzas y la relación que hay entre las fuerzas y los cambios de velocidad de los cuerpos. Vamos a ir empezando un poco y viendo esto de las fuerzas. Vamos a empezar por la definición de fuerza. Les recomiendo que lean los materiales, ¿tá? Para entender un poco mejor lo que yo trato de explicar aquí. Después me pueden hacer consultas, obviamente, me escriben por la plataforma. O podemos hacer alguna reunión de Zoom si ustedes quieren, pero no las considero muy útiles las reuniones de Zoom. Bueno, la definición de fuerza. La definición de fuerza dice, es la interacción entre dos cuerpos donde se pueden observar cambios en su velocidad o deformaciones. ¿Qué quiere decir eso? Es la interacción entre dos cuerpos. Supongamos que yo tengo una mesa y le aplico una fuerza, que es esta flecha negra que ustedes ven acá, que tiene la punta de la flecha, obviamente. ¿Qué quiere decir? Que estoy aplicando una fuerza en este sentido, de aquí hacia allá. Si yo le aplico una fuerza, le ejerzo una fuerza a esa mesa, la empujo a esa mesa, ¿qué le va a pasar a la mesa? La mesa se va a mover en este sentido. Bueno, entonces, es la interacción entre dos cuerpos. Justamente, si yo empujo la mesa se va a mover. Yo soy un cuerpo y la mesa es un cuerpo. Ahí tenemos dos cuerpos. Esa es la interacción entre dos cuerpos. Si yo no empujo la mesa, evidentemente la mesa por sí sola no se va a mover. Y aquí miren lo que dice, donde se pueden observar cambios en su velocidad o deformaciones. Si yo empujo la mesa, nuevamente hacia allá, voy a observar que la mesa se mueve. Pero yo puede que esté ante presencia de una fuerza, ¿no? Que la fuerza está actuando, y no haya un cambio en su velocidad, pero sí puede haber deformaciones. Ustedes imagínense que yo tengo un globo en la mano y de acá arriba yo aprieto el globo, le aplico una fuerza al globo. Ese globo no va a cambiar su velocidad porque lo estoy sosteniendo con mi mano. Pero ¿qué voy a observar? Si voy a observar una deformación, se está deformando. Entonces podremos decir, siempre que observe un cambio de velocidad de un cuerpo o una deformación, podré decir que se está aplicando una fuerza. La fuerza siempre actúan de a pares, entre dos cuerpos, sea mi mano o el globo, esta fuerza hacia la mesa, un pie que patea una pelota, alguien que empuja una heladera, un carro que tira de un caballo, una grúa que levanta un contenedor, algo pesado. En todas esas situaciones se están aplicando fuerzas. Y cotidianamente nosotros aplicamos fuerzas todo el tiempo. Al abrir una puerta, por ejemplo. Si yo quiero abrir una puerta, debo agarrar el pestillo, tirar del pestillo hacia atrás y eso es aplicar una fuerza. Siempre es una interacción entre dos cuerpos. Si abro una puerta es la interacción entre yo que estoy tirando de la puerta y la puerta que se mueve. ¿Verdad? Pero pensemos un poco más en las fuerzas. Si yo aplico una fuerza aquí, esta fuerza, esta raya negra, en el medio, esta mesa se va a mover hacia allá. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le aplicara a esta misma mesa una fuerza, pero en la punta de la mesa. Evidentemente, la fuerza tiene que ser la necesaria para mover la mesa, tanto la fuerza esta negra o la fuerza roja. Pero los movimientos que se van a dar
son diferentes. Si yo aplico sobre la punta de la mesa, no va a ser el mismo movimiento, no va a tener el mismo movimiento que si la aplico en el centro de la mesa. ¿Verdad? Si yo aplico en el centro de la mesa, la mesa seguramente se mueva en este sentido. Ahora, si yo aplico esta fuerza roja en un borde de la mesa no solo se va a mover en este sentido, sino que se va a empezar a girar hacia acá, ¿verdad? Va a empezar como a girarse así, a avanzar, pero también a girar. Lo mismo podría ser si yo aplico otra fuerza en otro punto, como puede ser este punto aquí. Si yo aplico una fuerza en este punto de aquí, esta fuerza azul, lo que va a empezar a pasar ahora es que se va a empezar a girar, pero se va a empezar a girar hacia este lado de acá. De aquí hacia acá, ¿verdad? Pueden probar con una mesa en su casa, empújenla desde el medio o de las dos puntas y van a ver que el cambio en su velocidad es diferente. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque nosotros en física vamos a hacer vamos a hacer simplificaciones para poder estudiar mejor los cuerpos. Ustedes imaginen que si yo le pego, los que han jugado al fútbol alguna vez o pateado alguna pelota, no es lo mismo que yo le pegue a la pelota en el medio a que le pegue en un costado de la pelota. Si yo le pego en el medio de la pelota, y esta mesa ahora imaginen que es una pelota, le pego en el medio de la pelota va a salir derecha. Ahora, si le empiezo a pegar de un costado a la pelota con la misma fuerza, o del otro costado a la pelota con la misma fuerza, ya la pelota va a ser lo que en fútbol dicen, hizo una comba, se empezó a doblar. Entonces, es muy importante cuando yo aplico una fuerza a otro cuerpo, en el punto que yo aplico esa fuerza. Ahí se van a empezar a observar deformaciones diferentes, cambios de velocidad diferentes, recorridos diferentes, trayectorias diferentes. Para hacer una simplificación para el estudio, y para este año, porque si no realmente sería muy complejo, nosotros siempre vamos a considerar y vamos a hacer las fuerzas desde el centro de los objetos. O sea, vamos a decir que cuando yo aplico una fuerza a un cuerpo, siempre voy a usar o empujaría ese cuerpo desde el punto medio, desde el centro geométrico. Ahora miremos esto que dice acá. Siempre que observo un cambio de velocidad en un cuerpo o una deformación, podré decir que se está aplicando una fuerza. Si yo veo un objeto que está quieto y se mueve, evidentemente alguien lo hizo mover. Ya sea una pelota que le pegó un pie, al revés, un pie que le pegó una pelota, alguien que empujó una mesa, un carro que tiró un caballo, inclusive si veo un auto moverse. Si yo veo un auto moverse, lo que estoy observando es que el motor está ejerciendo una fuerza sobre el auto que lo hace avanzar, cambiar su velocidad. Vamos a la siguiente página. Vamos a suponer que yo tengo un auto que se quedó sin nafta. Ese auto está totalmente parado sobre una superficie horizontal. Y dice, si empujamos el auto porque este se quedó sin nafta, lo representaríamos con una fuerza aplicada en su centro. Era lo que les hablaba hoy. ¿Desde dónde vamos a representar las fuerzas? Porque las fuerzas nosotros las vamos a tener que representar. Las vamos a representar siempre desde el centro del auto. Yo podría empujar este auto desde aquí abajo. Podría poner mis manos acá arriba y empujarlo desde acá, ¿no? O podría empujarlo desde este costado hacia allá. Pero mi idea es empujarlo hacia este lado, para que el auto se mueva, ¿verdad? Pero para simplificar, porque ya vimos que el punto de aplicación donde yo ejerza esa fuerza es importante, como en el caso de la mesa, no es lo mismo que yo ejerza la fuerza en este punto que ejerza la fuerza en este punto. Lo mismo va a pasar con el auto. Entonces, para simplificar el estudio, nosotros siempre, a cualquier objeto, vamos a representar las fuerzas que actúen sobre él desde el punto medio. Para eso dibujé este punto. Entonces, si empujamos el auto porque se quedó sin nafta, lo representamos con una fuerza aplicada en su centro. Aquí, en el centro, ¿no? Desde un puntito. En la dirección que se realice esa fuerza. Por ejemplo, horizontal y a la derecha. Horizontal y a la derecha. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Si yo ejerzo una fuerza hacia este sentido,
cómo debería representar esa fuerza. Esa fuerza la vamos a representar justamente con una flecha a la que empezaremos a llamar vector. Es un segmento de recta orientado, es un segmento de recta que va de aquí hasta aquí, ¿no? Y acá yo estoy representando la fuerza esta que hoy supuse que iba a ser, que era, por ejemplo, horizontal y a la derecha. Para representar esa fuerza lo haremos con un segmento de recta orientado que llamaremos vector. ¿Tá? Como bien pueden observar, es una flecha. Bueno, nosotros las fuerzas que se ejerzan sobre los cuerpos las vamos a representar con estas flechitas. Y a estas flechitas las vamos a llamar vector. Es muy importante ponerle las puntas estas de la flecha para que sea una flecha. Si yo eso no lo dibujo, esto es una línea. En física, yo necesito saber hacia dónde estoy aplicando esa fuerza. Yo si dibujo solo esta línea, no sé si la fuerza se está aplicando de aquí hacia allá o de aquí hacia allá. Para eso siempre voy a dibujar el vector. Y el vector siempre va a indicar el sentido de esa fuerza. Va a ser hacia aquí. Bueno, espero que esto haya quedado claro, ¿no? Yo podría a este auto aplicarle una fuerza hacia otro lado, ¿no? Por ejemplo, te podría empujarlo hacia allá, porque quiero que vaya hacia atrás el auto. Vamos a suponer que yo ahora en este color azul le ejerzo una fuerza hacia el otro lado. ¿Cómo lo representaría? Bueno, tiene que ser una fuerza horizontal y a la izquierda, ¿verdad? Así siempre lo represento desde el punto medio y debería hacerle la punta del vector que indica la dirección de la fuerza, ¿verdad? Pero concentrémonos en saber representar las fuerzas con vectores. Y siempre las vamos a representar desde el punto medio del auto. No importa que yo cuando empuje el auto lo haga, si pienso en esta fuerza negra, yo el auto lo voy a empujar desde aquí, voy a apoyar mis manos aquí y lo voy a empujar hacia allá. Pero para la física, para representar una fuerza que se está aplicando sobre un objeto, en este caso sobre el auto, siempre las voy a representar desde el medio. Ese va a ser el punto de aplicación. Y siempre voy a elegir el medio del objeto, el centro geométrico, y más adelante vamos a ver qué es el centro de masa. Pero por ahora no le presten mucha atención a eso, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces si yo le aplico una fuerza a este auto la voy a representar con un vector, ¿no? Un vector que es un segmento de recta orientado, una flecha, hablando mal, donde va a tener un inicio y un fin. Y en el fin hay que ponerle las puntas de la flecha. ¿Qué unidades tienen las fuerzas? Como toda magnitud, tiene una unidad. ¿Qué es una magnitud? La magnitud es la medida de algo. Yo, por ejemplo, si mido el largo de una mesa con 1 centímetro, estoy midiendo la longitud. La longitud es una magnitud. La temperatura la medimos en grados Celsius, por ejemplo. Pero ahora, ¿en qué unidad medimos las fuerzas? ¿Cómo mido yo unas fuerzas? Evidentemente, no puedo medir las fuerzas en grados Celsius o en centímetros. En el caso de las fuerzas, las mediremos en newtons y representaremos la unidad con la letra N. Para que entiendan un poco más qué son los newtons y cómo y esa unidad de fuerza, ¿no? Por ejemplo, la masa, otro caso, si yo fuera a un almacén, ¿no? Y quisiera encargar fiambre, jamón, le pediría 200 gramos de jamón. La unidad, en ese caso, de masa, son los gramos. ¿Tá? Si yo le digo dame 200 de jamón, no, el almacenero o en el supermercado no saben si son 200 fetas de jamón, 200 jamones. La unidad es muy importante. En este caso, en física, para la fuerza, la unidad va a ser newtons y los vamos a representar con la letra N. Newtons
la unidad de fuerza es por un físico muy famoso llamado Isaac Newton, inglés, que ya lo vamos a conocer bastante este año. A modo de ejemplo, para sostener una pelota de 100 gramos en mi mano, debo realizar una fuerza de 1 newton y lo expresamos un N, 1 newton. Y lo leeremos así, ¿verdad? 1 newton. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes imaginen que yo sobre mi mano tengo una pelota de tenis. Y vamos a suponer que esa pelota, su masa, son 100 gramos. Para sostenerla en mi mano, yo debo realizar una fuerza de 1 newton. ¿tá? 1 newton equivale a sostener con la mano 100 gramos. ¿no? Y aquí pongo 100 gramos, 1 newton. Supongamos que ahora quiero sostener una pelota de básquetbol en mi mano y esta es de 1 kilogramo. Una pelota de básquetbol tiene bastante más masa y más volumen, es más grande. Por lo tanto, voy a suponer que su masa es de 1,0 kilogramos. ¿Cuántos newton debo ejercer con mi mano para sostener sobre la pelota para sostenerla? Porque miren esto que pongo acá. ¿Cuántos newton debo ejercer con mi mano sobre la pelota para sostenerla? Con mi mano sobre la pelota. Porque la fuerza, ¿qué es? Una interacción entre dos cuerpos. Mi mano y la pelota. Soy yo el que ejerce la fuerza sobre la pelota para sostenerla. Una interacción entre dos cuerpos. Ahora pensemos. Acá hay un errorcito. Puse kilogramos y son kilogramos. Ahora pensemos. Perdón, voy a borrar esto. Ahora pensemos. Si me dice que la masa de esa pelota de básquetbol son 1,0 kilogramos. Eso quiere decir que son 1000 gramos. ¿tá? Si 100 gramos son 1 newton, si 100 gramos es 1 newton, entonces 1000 gramos son 10 newtons. Para sostener una pelota de básquetbol que pesa 1 kilo, para sostenerla con mi mano, debo ejercer una fuerza aproximada de 10 newtons. Repasen reglas de 3, porque vamos a usar bastante reglas de 3 este año. Como verán, ¿no? Este ejemplo que les di de las unidades, ahora sabemos en qué unidades medimos esa magnitud llamada fuerza, y las unidades las vamos a medir en newtons. Es importante que se empiecen a habituar con los términos que usamos en física. Cada vez que hablemos de una fuerza, nosotros vamos a hablar de 10 newtons, 100 newtons, 5000 newtons. Evidentemente, si para sostener una pelota con mi mano preciso 10 newtons, ustedes se pueden imaginar, en este primer caso que yo voy a empujar una mesa, si yo le aplico una fuerza de 10 newtons, seguramente no mueva la mesa. Es una fuerza muy pequeña. ¿ya? Podría ejercer una fuerza tal vez para mover esta mesa de 200 o 300 newtons. Eso va a depender de varios factores que vamos a ir estudiando más adelante. Bueno, seguimos. Ahora pensemos en las características de una fuerza o de las fuerzas. Supongamos, y volvamos a este primer ejemplo, o a este ejemplo, ¿no? Donde yo tengo el auto y le hice una fuerza, ahora que ya sabemos las unidades de fuerza, y hice una fuerza de 500 newtons en este sentido para empujar este auto y que este auto que se quedó sin nafta combustible se mueva. Ustedes están mirando esto y yo les digo que estoy haciendo una fuerza de 500 newtons en este sentido, horizontal y a la derecha. Ahora, supongan que hay alguien que no vio este video. ¿no? Y ustedes le dicen, bueno, el profe dibujó un autito y sobre el autito hizo una fuerza de 500 newtons. Si alguien no está mirando el video, no vio el video, lo primero que preguntaría, o yo me preguntaría, es ¿hacia dónde hizo la fuerza el profesor? Porque yo puedo empujar este auto horizontal y a la derecha, pero capaz que el profe lo empujó horizontal y a la izquierda, hacia este lado. O capaz que el profe se subió al auto acá y lo empujó hacia abajo el auto, con una fuerza de 500 newtons.
¿Ah? Entonces, ¿qué empezamos a ver que es importante en las fuerzas? En las fuerzas, lo que es importante es la dirección en donde actúa la fuerza. Por ejemplo, yo puedo empujarlo en la horizontal, pero también podría empujarlo en la vertical. Ustedes imaginen que esto podría ser una pelota también perfectamente. Si yo tengo una pelota acá y vengo y le pego con mi pie, ¿no? Y le ejerzo una fuerza, vamos a dibujarla en verde por un ratito, una fuerza acá, así. Supongamos que este auto ahora es una pelota, ¿verdad? Y le pego con mi pie, la pelota ¿qué va a hacer? Se va a mover en este sentido, va a cambiar su velocidad en este sentido. Va a salir volando esta pelota, ¿verdad? Bueno, por eso es importante la dirección. La dirección, lo que es la dirección de una fuerza, es en la línea donde actúa esa fuerza. Por ejemplo, yo voy a decir que la dirección, voy a hacer puntitos verdes, la dirección de esta fuerza, ¿cuál es? Es por estos puntos verdes, ¿no? Es esta la dirección. Ahora, volvamos a pensar en la fuerza negra esta que yo hice acá de 500 newtons para mover el auto. ¿Cuál es la dirección de esa fuerza? Pues la dirección de esa fuerza era horizontal y a la derecha. Si yo hiciera una línea de puntitos negros, podría decir, se supone que tendrían que estar bien derechos estos puntitos, ¿no? La línea que atraviesa todos estos puntos es la dirección, o sea, la dirección es horizontal. El sentido de la fuerza lo indica la punta de la flecha del vector, ¿no? Entonces podría decir que la dirección es horizontal y el sentido es a la derecha. También es importante ver que siempre a las fuerzas las represento desde el centro geométrico del objeto, desde el centro de masa, ¿tá? Y siempre las voy a representar desde el punto medio. Desde aquí voy a considerar que yo aplico todas las fuerzas, ¿tá? Desde el punto medio. Entonces, volviendo a las características de una fuerza. No solo, si yo pienso en una fuerza, no solo alcanza a decir que realicé una fuerza de 100 newtons, por ejemplo. Tendré que especificar en qué sentido, dirección y punto de aplicación realicé esta fuerza. Entonces, las características de una fuerza van a ser 4. La primera es la dirección. En la dirección que ejerzo la fuerza horizontal, puse acá, al empujar una mesa. Miremos este ejemplo. La dirección de esta fuerza, la negra, es la dirección horizontal. La dirección de esta fuerza, la verde, ya no es una dirección horizontal. Ya es una dirección que tiene un determinado ángulo, aquí, ¿tá? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero también podría tener una fuerza en la dirección vertical, ¿verdad? Perpendicular hacia arriba, ¿sí? O perpendicular hacia abajo, en la vertical, o en esta dirección. Puedo tener muchísimas direcciones. Lo importante es saber que yo en esta dirección, por ejemplo, la horizontal, tengo dos sentidos, a la derecha o a la izquierda. En esta dirección, la verde, también tengo dos sentidos, hacia este sentido o hacia este sentido. Yo puedo aplicar fuerzas hacia varios sentidos. Miremos el primer caso. La fuerza esta negra es una fuerza, podríamos decir que si esto está apoyado sobre una superficie, la voy a empujar horizontal y hacia este lado. Pero perfectamente yo podría hacer una fuerza horizontal y hacia el otro lado, ¿verdad? La dirección de estas dos fuerzas es la misma, es horizontal, pero el sentido es diferente. Esta actúa, y vamos a suponer que este es al lado derecho, actúa, se ejerce una fuerza hacia la derecha y esta fuerza verde hace una fuerza hacia la izquierda. Siempre en la misma dirección horizontal. Yo en una dirección, espero que me vean en la pantalla, en una dirección, en esta dirección horizontal, puedo tener dos sentidos. Mi derecha o mi izquierda. Alguien me puede empujar a mí desde aquí hacia allá, hacia mi izquierda, o alguien me puede empujar de aquí hacia allá, hacia mi derecha. En una misma dirección tengo dos sentidos. Sigamos. Entonces, la dirección. En la dirección que ejerzo la fuerza horizontal al empujar. El horizontal este tómelo entre comillas.
Ya acabamos de ver que la dirección puede ser horizontal, puede ser vertical. Es la dirección donde se ejerce la fuerza. De hecho, podríamos cambiarlo. Es la dirección que ejerzo la fuerza al la dirección que ejerzo la fuerza al empujar una mesa, ¿no? Por ejemplo, porque podría empujar una mesa, una pelota, un ropero. Luego tenemos el sentido, que ya estuvimos hablando un poco. En una dirección tengo dos sentidos. Si la dirección de la fuerza que aplico a la mesa es horizontal, el sentido puede ser a la izquierda o a la derecha, lo que ya hablamos, ¿no? Si yo acá tuviera una mesa dibujada, yo puedo actuar a empujarla hacia la derecha o empujarla hacia la izquierda. ¿Ah? Entonces, en una dirección, yo puedo tener únicamente dos sentidos, ¿no? Hacia un lado de esa dirección o hacia el otro lado de esa dirección. El punto de aplicación es otra característica de la fuerza. Recuerden que son cuatro, ¿no? Las características de la fuerza. El punto de aplicación. Siempre tomaremos al centro del objeto o cuerpo como lugar donde aplicamos la fuerza. No importa, si yo voy a este primer caso, que yo considere que estoy empujando desde esta punta, o desde esta punta, o desde el medio. Para simplificar el estudio, nosotros siempre vamos a suponer que ejercemos todas las fuerzas desde el centro del objeto. Siempre que empujo una mesa voy a decir que la empujo desde el medio, para no complicarme un poco la vida. En este caso voy a decir que la voy a empujar desde el medio, desde ahí, ¿no? En el caso del auto, representamos las fuerzas con los vectores desde aquí, desde el medio. Entonces, eso es en cuanto al punto de aplicación. Y otra cosa muy importante es el módulo o valor. Es el valor de la fuerza que aplico al objeto, por ejemplo, 100 newtons. El módulo va a ser el valor de esa fuerza. Yo puedo empujar este auto horizontal y a la derecha con un valor, que su nombre correcto es módulo, de 100 newtons. O puedo empujarlo con un valor de 500 newtons. O puedo empujarlo con un valor de 100.000 newtons. Evidentemente, si yo lo empujo con 100 newtons, el movimiento va a ser de una manera. Si yo lo empujo con 500 newtons, el movimiento va a ser de otra manera. Si lo empujo con 10.000 newtons, el movimiento hacia este lado va a ser de otra manera. Y si lo empujo con 100.000 newtons, el movimiento hacia este lado va a ser de otra manera. ¿Cuál va a ser la diferencia? La velocidad que adquiera este cuerpo. Cuanto más fuerza yo le haga a algo, más rápido se va a empezar a mover y más rápido se va a mover. Ustedes imagínense una pelota que yo voy y la golpeo con mi pie despacito. Le hago muy pocos newtons de fuerza, le aplico muy pocos newtons de fuerza. Ahora, si yo ya aplico una fuerza mucho más grande, la pelota se va a mover mucho más rápido. Entonces el módulo, el valor de las fuerzas, ¿tá?, va a ser importante. Es el valor, de vuelta, es el valor de la fuerza que aplica al objeto, por ejemplo, 100 newtons. Podría ser distintos valores, pero acostumbrémonos a siempre decir las unidades, newtons, y siempre los vamos a escribir así, 100N, ¿no? En este caso, si yo quisiera decir que esta fuerza fue de 500 newtons, yo podría decir que esta fuerza es de 500. Siempre escribimos con mayúscula la unidad, newton. 500 newtons, ¿verdad? Magnitudes. Vieron que acá dicen magnitudes vectoriales. Bueno, ¿qué son las magnitudes? Hoy hablamos un poco de las magnitudes. La magnitud es la medida de algo. Entonces, dentro de las magnitudes, yo tengo dos tipos de magnitudes. Magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que tienen características de vectores. No solo dependen de su valor. Repasemos un poco las características de una fuerza. La fuerza es vectorial. La fuerza tiene dirección, tiene sentido, tiene punto de aplicación y tiene módulo o valor. No alcanza, cuando yo describo una fuerza, decir que es una fuerza de 100 newtons.
tengo que decir que necesariamente hacia dónde apliqué esa fuerza de 100 newtons. ¿En qué punto de aplicación la apliqué? ¿En qué sentido está actuando esa fuerza? ¿Ah? Espero que esto se entienda, a veces es bastante confuso. Ustedes imaginen que si yo empujo una mesa con un valor de 100 newtons, tengo que decirle a alguien que lo estoy empujando en la dirección horizontal y a la derecha, porque no es lo mismo que yo empuje esa fuerza a la derecha o que la empuje hacia la izquierda. La mesa se va a mover en direcciones diferentes. ¿Tá? Y obviamente es importante siempre el valor. Entonces, las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen estas cuatro características. Los vectores tienen estas cuatro características. Tienen dirección, tienen sentido, tienen punto de aplicación y tienen módulo o valor. Las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen características de vectores. No solo dependen de su valor. No solo dependen de su valor. Únicamente si yo digo el valor, no estoy describiendo totalmente la característica de la fuerza. Los ejemplos de magnitudes vectoriales son fuerzas, desplazamiento. Si algo se desplaza en determinada dirección y sentido. Supongamos ver un desplazamiento. Alguien me pregunta a mí dónde hay un kiosco. ¿Por qué quiere irse a comprar unos caramelos? Quedaron 2 comas. Entonces yo voy a decirle que alguien se va a desplazar, por ejemplo. Entonces yo le digo, alguien me pregunta y yo le voy a decir, el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿no? Pero si alguien se quiere desplazar hasta el kiosco porque quiere comprar sus caramelos, me va a preguntar dónde queda el kiosco. Y yo le digo que el kiosco queda a 200 metros. Y el kiosco queda a 200 metros a mi derecha, pero yo no le dije a mi derecha. Entonces, cuando yo le digo a la otra persona que el kiosco queda a 200 metros, la persona veo que se va hacia el otro lado de la cuadra, hacia mi izquierda, caminando 200 metros. ¿Por qué el desplazamiento es vectorial? Porque yo debo decirle una dirección y debo indicar un sentido. Yo debo, para describir exactamente hacia dónde tiene que ir una persona al desplazarse, ¿no? Tengo que decir, el kiosco está a 200 metros en la dirección horizontal y a la derecha, o en una dirección hacia aquella dirección y la puedo señalar. Pero necesariamente el desplazamiento es vectorial. ¿Por qué? Porque tiene todas estas características. ¿A qué distancia está? A una distancia que va a tener un valor, un módulo. En este caso va a ser 200 metros. ¿Tá? El punto de aplicación va a ser la persona que se desplaza. El sentido va a ser, si el kiosco está a la derecha, 200 metros a la derecha. Y la dirección va a ser en el lugar que yo indique donde está ese kiosco. Lo mismo pasa con la velocidad. La aceleración es otra magnitud vectorial. Pero ustedes imaginen la velocidad. Pasa un auto, estoy enfrente de una carretera y pasa un auto. Y yo a alguien le digo, pasa un auto a 200 kilómetros por hora. Lo primero que alguien me puede preguntar es, ¿hacia dónde pasó? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Siempre, entonces, como podemos ver, en las magnitudes vectoriales debemos definir dirección y sentido. Todas tienen dirección y sentido, ¿no? Si algo pasó 200 kilómetros por hora, pasó hacia la derecha y hacia la izquierda. Y ahora piensen en un avión. Un avión no solo va hacia la izquierda o hacia la derecha, puede ir en ángulo hacia arriba, ¿no? O un helicóptero puede subir así. Entonces yo siempre que hable de ciertas magnitudes, ¿no? Como fuerza, desplazamiento, velocidad o aceleración, ¿tá? Que son magnitudes vectoriales. Necesariamente debo indicar las 4 características de una magnitud vectorial: dirección, sentido, punto de aplicación y el módulo o valor. Hay otras magnitudes que no tienen dirección y sentido, que llamaremos magnitudes escalares. Son aquellas que solo dependen de su valor, no tienen dirección y sentido. El mejor modo de entender esto es por el ridículo. Imaginen esto, ¿no? Ejemplos de magnitudes escalares: la temperatura, la masa, el tiempo. Imaginen que yo voy caminando por la calle y le pregunto a alguien la hora, le pregunto el tiempo.
Y esa persona me dice, son las 10:30 de la mañana, dirección horizontal y sentido a la izquierda. Bueno, hay algo que está mal, ¿no? Nadie nos habla así, porque el tiempo no tiene dirección o sentido. El tiempo no tiene dirección o sentido. ¿Ah? Sería ridículo que alguien me diga que son las 4:30 de la tarde en la dirección vertical y sentido hacia arriba, ¿verdad? Capaz que si les voy dibujando se dan cuenta. Le pregunto a alguien y me dicen que son las 4:30 de la tarde en la dirección vertical y con sentido hacia arriba, hay algo que no está bien, ¿verdad? Lo mismo que si yo le pregunto a alguien la temperatura que hay, porque es otra magnitud escalar, y me digan que hay 20 grados en la dirección horizontal y a la izquierda. Tampoco está bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con la masa. Yo la masa, por ejemplo, 200 gramos de jamón, que hablamos hoy, jamás voy a decir, deme 200 gramos de jamón, dirección horizontal y a la izquierda. Las que sí tienen sentido y dirección son las magnitudes vectoriales. Y las que estamos estudiando en este momento en particular, las fuerzas. ¿Tá? Siempre tienen esas 4 características, ¿no? Las características de una fuerza. Dirección, sentido, punto de aplicación y módulo o valor. Bueno, sigamos. Supongamos que quiero representar una fuerza a la derecha de 5000 newtons. ¿De qué tamaño dibujo el vector? Este vector, ¿de qué tamaño lo dibujo? Porque no es lo mismo que yo haga una fuerza de 100 newtons o de 5000 newtons. Yo tengo que poder dibujar este vector según el valor, según el módulo de 5000 newtons, ¿no? Para dibujar, para representar las fuerzas en física, lo que vamos a hacer, vamos a definir una escala de dibujo. Por ejemplo, en este caso yo voy a decir que 1000 newtons equivalen a 1 centímetro de mi dibujo. Si ustedes tuvieran esto en sus cuadernos, ¿tá? Y yo tuviera que dibujar una fuerza de 5000 newtons, yo voy a usar esta escala. 1000 newtons, 1 centímetro. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 1000 newtons, cada 1000 newtons, lo que voy a hacer, 1000 newtons dijimos, discúlpenme que perdí la punta del mouse, cada 1000 newtons va a ser 1 centímetro de mi dibujo. Entonces, si yo dibujara esta línea, cada centímetro va a equivaler a 1000 newtons. Y ahora voy a agarrar el color amarillo y voy a decir, bueno, este primer centímetro son 1000 newtons. Otro centímetro, 2000 newtons. Otro centímetro, 3000 newtons. Otro centímetro, 4000 newtons. Y otro centímetro, 5000 newtons. ¿Verdad? Eso es dibujar a escala. ¿Ah? Cada centímetro son 1000 newtons. Si yo hice una fuerza de 5000 newtons, voy a dibujar este vector. Recuerden, vector, no le llamen flecha porque es incorrecto. Este vector lo voy a dibujar de 5 centímetros. ¿Verdad? Por lo tanto, la fuerza de 5000 newtons la dibujaré sobre el auto de 5 centímetros de largo. 5 centímetros. A medida que trabajemos con distintos valores de fuerza, iremos fijando la escala adecuada para cada caso. No siempre vamos a usar esta escala, 1000 newtons 1 centímetro. Eso va a depender del cuerpo que estemos empujando, de la fuerza que estemos haciendo. Supongamos, siempre seguimos con nuestro autito. Recuerden que este auto puede ser cualquier cosa. Puede ser empujar una heladera, empujar un ropero, patear una pelota, bajar con una cuerda una caja por la ventana de un edificio. Puede ser cualquier cosa. Supongamos que Pedro y Juan empujan un auto, pero lo hacen en direcciones opuestas. Juan empuja a la derecha, hacia acá, con una fuerza de 200 newtons. Y Pedro empuja hacia la izquierda con una fuerza de 100 newtons. Pedro empuja hacia este lado, empuja este auto hacia este lado con una fuerza de 100 newtons. Y Juan empuja hacia este lado con una fuerza de 200 newtons. ¿Cómo representarías esas fuerzas? Estas fuerzas.
¿Cómo las representaría? Bueno, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Primero, la fuerza siempre la representamos desde el punto medio. Voy a dibujarla en negritos. Desde el punto medio. ¿Verdad? Un puntito nomás. Y lo que tengo que hacer para representar esas fuerzas es, como ya dijimos, un vector horizontal y a la derecha, y otro vector va a ser horizontal y a la izquierda. Pero ¿de qué largo esos vectores? ¿Yo puedo dibujarlos del largo que yo quiera? No, no puedo. Tengo que fijar una escala y tengo que dibujar ambos vectores con la misma escala. Lo primero que haremos entonces, lo primero que haremos es definir una escala. Por ejemplo, voy a decir 100 newtons son 2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 2 centímetros que yo dibuje va a equivaler a 100 newtons. Miren el ejemplo anterior. Yo usé una escala que cada 1000 newtons equivalía a 1 centímetro de mi dibujo. Entonces, si yo tenía una fuerza de 5000 newtons, era 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 newtons. Lo dibujé de 5 centímetros. Pero en este caso la escala que estoy usando es 100 newtons 2 centímetros. Si yo usara una escala de 1000 newtons 1 centímetro, ustedes imagínense este vector. Me quedaría de 1 milímetro. No podría dibujar ni siquiera la punta de la flecha. Por eso a veces tengo que elegir otra escala que sea adecuada a las fuerzas que estoy trabajando. 200 o 100 newtons. En este caso, 100 newtons, cada 100 newtons los voy a dibujar de 2 centímetros. Entonces, la fuerza de Juan, que son 200 newtons, la tendría que dibujar de 4 centímetros. ¿Por qué? Si 100 newtons son 2 centímetros, 200 newtons es el doble, 4 centímetros. Ahora vamos a dibujar la fuerza que hace Juan. La tendré que dibujar hacia acá, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, estos son mis 4 centímetros. Y podría escribirle acá, ¿no? A esta fuerza, la fuerza J de Juan, que son 200 newtons, siempre en mayúscula en las unidades. ¿Está? Siempre en mayúscula. La fuerza de Juan, que son 200 newtons. Y ahora debería dibujar la fuerza que hizo Pedro. ¿Cómo era la fuerza que hizo Juan? Acá me aclaraba que Juan empuja a la derecha, horizontal, y bueno, acá dice a la derecha nomás, hacia la izquierda. Bueno, las fuerzas son estas, vamos a tomarlas horizontales. Horizontal y a la derecha con de 200 newtons. Y acá la dibujo, la fuerza de Juan, 200 newtons. Bajo esta escala la tengo que dibujar de 4 centímetros. Ahora, si yo quisiera dibujar la fuerza que hace Pedro, la fuerza que hace Pedro es a la izquierda. Entonces, desde el punto medio, del punto de aplicación, de cuánto tendría que hacer la fuerza de Juan. La fuerza de Juan la tendría que hacer de 2 centímetros. Ahora sí. Si en mi dibujo esto yo lo hice de 4 centímetros, esta de aquí, la fuerza de Juan, la hice de 4 centímetros, ahora estoy diciendo la fuerza de Juan, la fuerza de Pedro, que es la azul, ¿tá? La tengo que dibujar de cuánto? De 2 centímetros. ¿No? Esta fuerza de aquí, que era la fuerza de Juan, la tengo que dibujar de 4 centímetros. Y la fuerza que hace Pedro aquí, esta fuerza la tengo que dibujar de 2 centímetros. Por la escala que estoy usando, ¿verdad? Porque 100 newtons era 2 centímetros. 100 newtons, 2 centímetros. La fuerza que hizo Pedro, Pedro empuja hacia la izquierda con una fuerza de 100 newtons. 100 newtons, 2 centímetros. ¿Verdad? Podríamos ponerle aquí también. Fuerza de Pedro, que vale 100
Newton. ¿Ah? Así vamos a representar las fuerzas. Por ahora, dos fuerzas muy simples, horizontal y a la derecha y horizontal y a la izquierda. Vamos a definir una escala para empezar a trabajar esas fuerzas. ¿Verdad? Bueno, espero que más o menos les haya quedado un poco claro esta introducción a fuerzas. Ya me van a ir comentando ustedes si en la plataforma y crean el foro, si tienen dudas y cómo podemos ir trabajando en este sentido. Y también si pueden, coméntenme qué tal les pareció esta experiencia de trabajar con un pizarrón digital. Muchas veces es mejor que leer desde el libro, que se los recomiendo leer desde el libro. Hay que aprender a leer desde los libros, pero siempre es bueno trabajar con un pizarrón y alguien que les explique un poco las cosas. Bueno, eso por ahora. Ya les mandaré algún video y les voy a pedir, les mandaré algún ejercicio de representación de fuerzas para que representen algunas fuerzas actuando sobre un objeto, ya que no sea un auto o una mesa. Otra, otra cosa que vamos a ir avanzando ahora más adelante, vamos a ir viendo lo que en física llamamos algunas fuerzas, porque creo que hasta aquí llegué, sí, que eran algunas fuerzas importantes que, que existen para la física, como la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento. Pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, me despido de todos, espero que hayan entendido y espero sus comentarios. Chao, chao.